nos metemos en faena, lo hacemos como cada jueves con Por lo Criminal. Hoy habíamos comentado la semana pasada que nos íbamos a meter en los crímenes más impactantes de la provincia de Córdoba, porque la semana anterior fue capital, pero la actualidad ha hecho que cambiemos de repente el guión de este programa. Lo primero de todo, muy buenas noches, Rafa Fernández. Muy buena, Rafa, ¿cómo estás? Que la actualidad no ha vuelto a modificar todo. Eh, Entra tú ya en materia. Sí, bueno, creo que ha sido un caso muy impactante que habrán seguido nuestros seguidores y tal, seguro a poco que hayan puesto las noticias. Es el caso de Juana Canal y nos ha parecido muy interesante porque toca ciertos aspectos que hemos ido comentando, sobre todo el tema de la prescripción y tal, aparte del caso, de lo impactante en sí del caso, resuelto 19 años y 8 meses después, fíjate que cerquita de esos 20 años, y ya bueno, hemos aprovechado para repasar otros casos similares que han existido en España, y bueno, preparar pues un programa quizás más ligado a la actualidad, que es algo que también comentamos que vamos a hacer, ¿no? Y bueno, si quieres pues eso, entramos en materia. Recordar Eh, simplemente, Rafa, que la prescripción es cuando deja de haber ya responsabilidad penal por un delito determinado. En el caso del homicidio y el asesinato son 20 años. Y aquí estamos hablando de que Juana Canal, el caso de Juana Canal, se ha resuelto 19 años y 8 meses después. Aunque luego te haré yo un matiz, apunte pregunta, 19 años y 8 meses, es decir, al borde de la prescripción. Ahora sí, Rafa, dale. ¿Quién era y Juana Canal? ¿Qué sucedió? Eso es. Juana Canal, pues, claro, fue un caso como de desaparición. Fíjate, todos esos casos de desaparecidos que hay en España, que son nombres que se nos han quedado marcados. Yo digo que algunos los veremos. Y bueno, esta fue una mujer que desapareció en Madrid, en Ciudad Lineal, en el año 2003. Tenía 38 años, tenía dos hijos. eh, y claro, eso ya te da una indicación de esas cosas extrañas, ¿no? Una mujer que vaya, abandona a su familia, pues son esos casos extraños de que haya una desaparición voluntaria, ¿no? Entonces, bueno, pues lo increíble ha sido que bueno, te digo, 19 años y 8 meses después, pues se ha logrado, en principio, la confesión del que era su marido entonces, Jesús eh, Pradales, ante las evidencias que se han ido encontrando bueno, de los propios restos óseos de Juana, ¿no? Primero en 2019 y ahora más recientemente, bueno, con otros restos en la misma zona, ¿no? Y claro, aquí lo interesante es lo que hemos hablado de la prescripción, ¿no? Porque nos ha venido muy bien como ejemplo de otras cosas que hemos comentado, ¿no? ¿Hay formas de parar la prescripción? Sí, las hay cuando hay unos indicios muy importantes y muy claros que pueda hacerse, ¿no? Y eso va con la imputación de un sospechoso claro. Después, otra cosa que se pueda demostrar o no, eso siempre hay que dejarlo claro, ¿no? Pero sí que es el momento en el que se puede hacer, ¿no? La prescripción está recogida en el apartado 132.3 del Código Penal y fíjate que dice que puede ser paralizado el término prescriptivo de actos, por actos procesales dotados de auténtico contenido material o sustancial, entendiendo lo que implican una efectiva prosecución del procedimiento, o sea que el procedimiento prosigue, porque muchas veces sabes que esto, por lo que se hace un sobreseimiento provisional, se queda un poco archivado a la espera de que surjan esas nuevas pruebas, ¿no? Entonces, tiene que haber que el procedimiento prosiga y que el proceso avance, ¿no? Que haya pruebas como muy evidentes, ¿no? Y que se vaya construyendo nuevas etapas, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, el juzgado número 3 de Ávila, pues claro, yo creo que ha sido muy evidente que había restos, o sea, que había, perdón, pruebas claras para ir contra esta persona, ¿no? Después ya digo que incluso pues, ya se ha conseguido su confesión, ¿no? Aunque bueno, ahora entraremos en algún detalle de lo que él comenta que pasó, ¿no? Entonces, bueno, hace un acto suficientemente motivado y entonces, bueno, pues evidentemente acredita que esto está en proceso. Entonces, un poco diríamos que esto se para, ¿no? Porque claro, tú fíjate, que dice, bueno, estamos hablando de 19 años y 8 meses, pero claro, tú sabes cómo va la justicia en España. Hasta que llegara el juicio, pues no sé si estamos hablando de un año y pico más, ¿no? Pero claro, sí llegarían a cumplirse esos 20 años. Entonces,
Lo que pasa es que con esto interrumpe, se corta si evidentemente, como todo parece, pues todo acaba en un juicio y una condena de este hombre como autor material de la muerte de Juana Canal, pues evidentemente ya no es declarar de prescripción, sino que había un culpable, ¿no? Pero entonces ahora mismo pues, está interrumpido porque ha habido una detención y una imputación clara de este hombre, ¿no? Que ya digo que incluso ha confesado lo que según él pasó, que si ahora entramos en esos detalles, ¿no? Una canal que desaparece efectivamente en 2003, Ciudad Lineal. En 2019 dos senderistas encuentran el resto de lo que era una tibia, y Mm. a partir de ahí la policía encuentra más restos, incluso algún tejido, alguna ropa. Lo que sucede es que a raíz de todo esto se le pincha el teléfono al sospechoso y, bueno, pues el sospechoso, viendo lo que está sucediendo, pues comete el error de hablar del asunto y ahí es cuando se le puede detener. Luego ha tenido tres versiones. Primero la mató, luego dice que la encontró muerta y la descuartizó y enterró, lo cual no tiene ningún tipo de sentido. Y la tercera ya se considera que la definitiva, porque además el hecho de ir cambiando de versión no suele favorecer a los criminales, al contrario, es peor para ellos. Y ya por último, pues efectivamente ha confesado el asesinato, el descuartizamiento, perdón, y la desaparición de Juana Canal. Y aquí una duda que yo tenía, que te decía al principio, Rafa, no te la voy a plantear para que la respondas, porque a lo mejor no tienes la respuesta exacta. ¿Podría tenerse en consideración que el plazo de prescripción empezar a contar en 2019 y no en 2003? Porque en 2019 es cuando aparecen los restos. Eh, Eso es un tema que se ha estado un poco se ha debatido jurisprudencialmente y yo creo que en algún caso ha pasado que se cuente como hay un, un nuevo descubrimiento más tarde, pues que el conteo empiece otra vez. No sé exactamente cómo está el tema jurisprudencial o si hay alguna cosa general o depende del caso, pero claro, en esa situación, pues bueno, habría más tranquilidad de cara a los investigadores, ¿no? Eh, Fíjate que aquí fíjate la casualidad, ¿no? Que un senderista encuentre, claro, hay un tema que evidentemente, ¿por qué lo encuentran en la zona esta de Ávila, ¿no? Porque había una finca familiar de esta persona donde había llevado los restos, ¿no? Pero fíjate que al final es una pura casualidad, ¿no? Lo que sucede. Después ya evidentemente pues sí que se ha hecho un análisis de ADN, ha habido una trabajo con perros, con un georradar, para buscar más restos, que de hecho han aparecido nuevos restos, y todo ha ido fundamentando más el caso. Y lo que te comentaba que tú decías del tema de la versión, claro, él ha buscado primero buscar una muerte accidental, ¿no? Que si no haya un homicidio, un asesinato, sino que fuera una muerte accidental. Pero claro, esto es lo que a todos nos pasaría que si encontramos un familiar nuestro muerto, lo que haríamos sería descuartizarlo, llevarlo en dos maletas, enterrarlo, no confesar ni sobre el año y sobre todo a los 6 meses casarnos otra vez. Evidentemente, sí, es no lo que haríamos todas las personas, ¿no? Entonces, en fin, evidentemente esto es ironía. Y yo quería comentarte aquí un tema, que es que, fíjate lo importante que ha sido el tema del estudio del ADN, ¿no? Eh, yo he leído, no sé, tú sabes, muchas veces hay mucha información, no sabemos, hay que filtrar un poco qué es lo real o no, pero parece que la familia no tiene conocimiento de que los restos de 2019 eran de su familiar. Pero en cualquier caso, un tema que es muy importante y que habría que intentar trabajar en esa línea en España es que hubiera forma de confrontar restos que se encuentren de personas que por desgracia, pues, como dicen en Estados Unidos, son John Doe o Jane Doe, ¿no? Cuando no se le puede poner un Una nombre a esa identidad. persona, una identidad, pues, pues cruzar esos datos con la familia de todos los desaparecidos, que en España, que los datos son espectaculares los que hay, algunos de hace muchísimos años, pues bueno, si hubiera forma de cruzar esos datos de una manera, pues podríamos resolver más casos de este tipo, ¿no? Y bueno, yo quería traerte aquí un caso que creo que también tú conoces, que es por ejemplo el caso que vimos en Estados Unidos con Joseph Jace DeAngelo, que fue conocido con muchos sobrenombres, pero bueno,
la gente quizá lo conocerá más como el Golden State Killer o el violador de la zona este. Y fíjate que ahí al final se consiguió sacar a este criminal de las calles, ya verá que mucho tiempo después de su fechoría, gracias a una base de datos privada. Fíjate que un poco se podían subir ahí perfiles genéticos y a partir de ahí, es verdad que la historia es mucho más larga, pero con una base que se llamaba headmatch.com, pues se consiguió al final que se iniciara un proceso ya evidentemente judicial, policial, y este hombre pues demostrar que era él. Fíjate que fueron al menos 45 violaciones, se habla, 12 asesinatos entre los años 1976 y 1986. Está hablando de que esto al final se consiguió resolver, pues fíjate, bien avanzado ya el siglo XXI, ¿no? Pero se consiguió gracias a esos temas del ADN que ha cambiado realmente la resolución de crímenes, o sea, a nivel criminológico ha sido un avance brutal, ¿no? Porque muchas pruebas que quedaron entonces guardadas, que no había esos estudios, pues con el tiempo todavía se mantenía ese perfil genético y se han podido resolver casos, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, pues bueno, fue el 25 de abril de 2018 cuando se lograba detener a Joseph James DeAngelo y bueno, en el año 2020, fíjate que al final llegó un acuerdo para que no se le pudiera aplicar la La pena pena de de muerte. muerte. Sí, y bueno, pues aceptó que fue la cadena perpetua con libertad condicional. Al final se le aplicaron 11 cadenas perpetuas consecutivas el 21 de agosto de 2020. Entonces, en la medida de lo posible, pues creo que en España, aunque creo que están dando pasos en ese sentido, creo que hay un estudio creo que es José Antonio Lorente, de la Universidad de Granada, que está trabajando en ese sentido, pero creo que sería muy, muy útil que hubiera un gran, porque fíjate que se sabe, ¿no? Que hay muchos, por desgracia, cadáveres sin identificar, ¿no? En las morgues de toda España, y quizás ahí estén desaparecidos que sus familias llevan buscando mucho tiempo, ¿no? Entonces, evidentemente no todos los casos, ¿no? Porque fíjate que en la situación de Juana Canal era diferente, ¿no? Pero sí que a lo mejor pues ahí se podría resolver casos y que esas familias pudieran cerrar sus heridas, ¿no? Después de tanto tiempo. 32 años pasaron entre que supuestamente cometió su último crimen y el momento en el que se le detuvo. ¿Por qué? Por recordar a la gente, ¿no? Que esto lo hablamos en el primer programa, creo recordar que fue. Porque en Estados Unidos no existe en su código penal la prescripción. Es decir, si uno comete un crimen hace 40 años, te pueden seguir deteniendo, te pueden seguir imputando y te pueden seguir condenando incluso a muerte. Eh, Aquí, curiosamente, este caso me lo presentó Rafa cuando ya estábamos preparando este espacio con esta temática. Un día después de que yo empezara a ver una serie documental que se titula El asesino sin rostro en HBO Max y que va no solo sobre las tropelías criminales de Joseph James DeAngelo, sino sobre la investigación que llevó a cabo una periodista llamada, espérate que no me quiero equivocar, eh, Michelle McNamara, perdón, una periodista que empezó le gustaban mucho los asesinatos en serie y de repente empezó a encontrar que distintas piezas sumaban en un todo. Y fue como poco a poco se fue dando con esa pista de que todas esas violaciones y todos esos asesinatos habían sido cometidos por una misma persona, porque no se sabía en el momento que era una misma persona. Su libro se titula pues de igual forma, El asesino sin rostro. Curiosamente, Rafa, fíjate, Michelle McNamara falleció en 2016, creo recordar. Es decir, no pudo ver cómo atrapaban a ese asesino del Golden State. Y otro último apunte, y ya nos metemos con el siguiente bloque. Hay un documental titulado ADN, el fin del crimen, que se puede ver en RTV Play hasta el 28 de noviembre, es decir, hay que correr para verlo y no tener que buscarlo en otro lugar, que parte de esto que hemos hablado, del caso del asesino del Golden State o Golden State Killer, o el violador de la zona este,
para hablar precisamente de los trabajos que se realizan en la materia que ha contado Rafa. Y es un documental muy interesante porque también plantea la duda de si se pierde, en este caso en Estados Unidos, que se hacen muchísimas recolecciones de ADN, o recopilaciones de ADN, mejor dicho, desde que nacen los niños, sobre si se pierde eh, un poco no la intimidad, sino ese derecho, ¿no? Es decir, la seguridad está por encima de nuestra integridad personal, de nuestra intimidad, de nuestro espacio privado. Es una duda que se plantea también en ese documental. Y a partir de Juana Canal, Rafa ha buscado casos similares, aunque son también bastante distintos, o en el fondo o en la forma. En la forma, por ejemplo, es el siguiente, que es el de Sonia Iglesias. En la forma digo porque ahora se contará, bueno, porque no se ha podido resolver, básicamente, ¿no? Hago spoiler. Sí, sí, yo creo, claro, yo al final quería comentar que en realidad esto es un caso, casi como lo que ahora se llama, ¿no? Violencia de género, ¿no? Es una pareja o es pareja que mata especialmente a su cónyuge, ¿no? Fíjate que eh, en este caso incluso se dice, bueno, ¿cómo ha confesado, ¿no? Después de tanto tiempo guardándolo? Ahí no sabe muchas veces si es por la evidencia, si es ese cargo de conciencia, que yo he hecho, claro, cuando pasa tanto tiempo, pues lo dudo mucho. Pero bueno, en los dos casos, claro, hay casos de violencia de género que se resuelven fácil, ¿no? Porque muchas veces acaba también digamos, en el suicidio del atacante, del propio agresor, o bueno, porque lo confiesa, tal. Pero claro, en muchos casos quedan en desapariciones que apuntan en realidad y que incluso la policía tiene el convencimiento de que está implicada la pareja, pero no se llegan a resolver como ha sido este caso de Juana Cana, que por eso un poco es lo excepcional y por eso hemos dedicado este espacio, ¿no? El caso de Sonia Iglesias que comentas, pues es muy emblemático, ¿no? Es una mujer que desaparece el 18 de agosto de 2010 en Pontevedra y la policía está convencida que tuvo que ver con, bueno, con la intervención de su marido entonces, Julio Araujo, que curiosamente ya murió sin castigo, también falleció y bueno, llegó a ser investigado. Recuerdo varios intentos de rastreo en zonas, propiedades que tenía esta persona, pero nunca se pudo conseguir ni la confesión por su parte, ni encontrar esas pruebas, ni por supuesto el cadáver de Sonia Iglesias, ¿no? Aquí se aplica una teoría que yo quiero ponérmela yo, ¿no? Pero que yo muchas veces uso, que es, si no ha sido el marido, ¿quién ha sido? ¿Entiendes? Porque hay unos perfiles tan claros y tan de una persona que además pues, tiene familia, tiene hijos. Ha habido casos muy extraños que una persona lo ha dejado todo y se ha ido para embarcarse en Sí, otra pero son aventura, raras, Avis. pero son casos muy extraños, ¿no? Entonces, pues es verdad que hay situaciones en las que los asesinos se terminan escabullendo, ¿no? Y fíjate que aquí en este caso, incluso ya Sonia Iglesias está declarada fallecida, ¿no? Civilmente, como pasó por ejemplo también con el niño pintor, ¿te acuerdas? Este caso Uh también -huh. emblemático de Málaga, que han pasado ya muchísimo tiempo y por temas administrativos, de que a lo mejor hay que hacer un reparto de herencia entre los hijos, etcétera, pues hay que dar ese paso tan doloroso para la familia bueno, de dar esa situación de declarar fallecida, ¿no? Ya Sonia Iglesias está declarada fallecida porque el hijo, al tener ya los dos padres ya fallecidos, pues tenía que derecho a una cierta pensión de orfandad, etcétera, y tenía que hacer ese trámite. Y, y bueno, un caso que va a ser muy complicado que ya se resuelva, porque en este caso, a diferencia de Jesús Paradales, el gran candidato a ser el asesino, pues ya no está vivo, ¿no? Que es Julio Araujo. Y ahora nos vamos a un caso totalmente diferente en forma y en fondo. Sí. Bueno, quería hacerte una precisión que muchas veces dice, es que ya, cuando ya pasan ciertos años, en España creo que son 10 años los que pasa una persona en paradero desconocido, pues ya se puede solicitar la declaración de fallecimiento. Muchos Eso. familiares que por desgracia han tenido que hacerlo. Pero bueno, a mí sí me viene a la mente un caso que no sé si conoces, que es el caso de Naika Méndez Pestaña, que es una chica de León, de Magata Rima, que desapareció fíjate, en ese año, esos años emblemáticos, 1992, 93, que siempre hemos hecho referencia, y que sorprendentemente apareció en su casa en 2003, 11 años después de estar desaparecida.
un aspecto muy desmejorado y tal. Ella no quiso contar qué le había pasado en esos 11 años. eh, y, bueno, la familia, pues claro, estuvo agradecida de poder recuperarla, ¿no? Y curiosamente, ese son esos nombres que te quedan en la mente para siempre. Y a mí lo que pasó curiosamente, revisando este caso, era que había una información muy reciente del año 2019 en la que había un hermano de ella, de Naika Méndez, Frank, pues que había sido protagonista de un programa de televisión, ¿no? Esto de control de fronteras y tal, pues era, al final había sido como, presuntamente como un caso de guardia civil corrupto que dejaba pasar droga, etcétera. Resulta que era hermano de esta chica y se hablaba en esas informaciones de que pudiera haber una situación en la que se aclarara qué había pasado con él, si había estado relacionado, etcétera, ¿no? Yo no he encontrado información de eso, habrá que un poco rastrear, pero sí que es curioso, ¿no? Entonces, claro, siempre queda esa esperanza de que 11 años después pues aparezca, pero no es lo normal, ¿no? Evidentemente, por desgracia, pues suele haber un final trágico y que obliga a la familia a dar ese paso de declarar a la persona fallecida. Además, si no me equivoco, Rafa, Naika Méndez se marcha a ella. Sí, bueno, Y luego ya no se sabe dónde está, ¿no? O sea, teóricamente es claro, ella la que se marcha, que ella lo pero llega a contar, que fíjate, cogió el autobús y se fue. sí, pero claro, fíjate que era con 16 años, ¿no? Siempre una menor, pues, Claro, pues tiene que podría tener. podría ser una trastada, una... Claro, entonces hubo eso y fíjate, 11 años, pues me parecía. Y sin embargo, pues apareció. Y después, es verdad que la información de atentado, yo recuerdo haberla leído en ese momento y claro, no, ella no quiso contar nada donde había estado. Sí, es verdad que había estado una gran, muy bien mejorada físicamente. Se hablaba de tener incluso alguna secuela física de haber estado en un lugar con poca luz, ¿no? Típico de algún secuestro, etcétera. Mucha gente incluso llegó a recordar el caso de Natasha Campus. ¿Te acuerdas Ujú. que también lo citamos? Se llegó a hablar de ella, esos titulares que tú dices también periodísticos de la Natasha Campus española, etcétera, pero nunca se supo muchos datos. Y ahora, bueno, en 2019 había esa nueva línea de investigación que no sabemos si llegará a algo. También es verdad que poco antes, después pasó el tema de la pandemia, que a nivel judicial pues, fue un freno de todo. Y bueno, entrando en el tema. Terrible que el sensacionalismo y el amarillismo, voy a meter la pullita esta, ya está, que el sensacionalismo y el amarillismo eh, mm, perviertan el periodismo con casos que duelen porque afectan a personas. No solo a las víctimas que lo sufren directamente, sino a las familias que también son víctimas. Dicho esto, nos vamos a Santiago de Compostela. Sí, fíjate otro caso en Galicia, otro esos nombres, ¿no? Que a mí por lo menos se me quedaron marcados, ¿no? Yo he comentado varias veces, ¿no? Que yo fui muy seguidor, ¿no? De la etapa de quién sabe dónde, que con algunos matices, ¿no? También de ciertos momentos, que digamos hizo un tratamiento, como tú dices, algunos casos sensacionalistas, pero en general yo creo que hizo una labor importante para también encontrar a muchas personas y sobre todo presentar estos casos. Pues uno de ellos fue el de María José Arcos Camaño, ¿no? Fue la famosa chica que desapareció en el faro de Corrubedo. Ella tenía 35 años, no tenía ninguna sensación de que tuviera que desaparecer por nada. Y, y bueno, claro, los indicios fueron de que había algo raro en el caso de muy pronto, ¿no? Se encuentra su bolso en el coche, paquetes de tabaco, bikini, etcétera. Eh, y claro, cuando la familia va a recoger el coche, se da cuenta de que no está a la altura. Había se conducido una persona mucho, mucho más alta que la El propia María asiento del José. piloto. El asiento, exactamente, ¿no? Entonces, eh, ahí también se habló de que ella esos días iba a pasarlos con una pareja que tenía entonces, en teoría en un barco durante unos días. Parece que cambió de plan, no tampoco dio mucha información. El caso es que nunca más se supo. También hubo ahí algunos momentos de investigaciones con esa pareja de la que se hablaba, se van a hacer rastreos, incluso se habla, te digo, dentro de estas informaciones que muchas veces hay que filtrar, como que en algunos de esos registros él llegó a decir, podéis buscar que no vais a encontrar los que estáis buscando, ¿no? O sea, con esa tranquilidad, ¿no? Y entonces, claro, son casos que apuntan claramente a una implicación de una persona muy cercana en esa desaparición. Es decir, que no sería una desaparición, sería un homicidio, un asesinato. Pero, te digo, a diferencia del caso de Juana Canal, pues son situaciones que quedaron siempre en el olvido y que, bueno, no en el olvido evidentemente de la familia, sino que quedaron ahí sin resolver y son casos que, que ya es complicado, sinceramente es complicado que se pueda resolver. El caso de Juana Canal nos ha dado un poco de esperanza a todos, ¿no? De que fíjate tanto tiempo después pueda pasar, Mm. pero que en realidad
pues son situaciones muy, muy difíciles en este caso. A mí lo que me llevó a plantearme el otro día o durante estos días mientras hemos estado preparando el programa y han seguido habiendo informaciones del caso Juana Canal es si no debería de ampliarse, ahora que están hablando de reformar el Código Penal para otras cosas que desde mi punto de vista, esto es opinión, son una auténtica capullada, ampliar el plazo de prescripción, porque estamos viendo con el caso de Juana Canal que es posible, es posible dar con la respuesta muchísimos años después. Y fíjate el caso que hemos hablado del asesino del Golden State. En este caso, por ejemplo, valga la redundancia, se llegó a detener y a imputar a Ramiro Villaverde, que era la pareja de María José Arcos. ¿Qué sucedió? Que no había pruebas. Entonces, sin pruebas, el juez o jueza, que no sé si era juez o jueza, pues tuvo que liberarlo. Hay una página web, he visto, María José Arcos, no sé si es .com o .es, ya pondré el rótulo cuando edite, porque entiendo que la familia, los amigos, los seres queridos mantienen, igual que Soledad Donoso, de la que hablábamos la semana pasada, mantienen ese admirable, perdón, esfuerzo porque el caso no muera en un archivo, es decir, que se recuerde y que se intente hacer lo que se pueda para encontrar respuestas. Si no es penal, por lo menos emocionalmente hablando, es importante, ya lo decíamos la semana pasada. Y volvemos a Madrid, fíjate, iba a decir, nos vamos a Boadilla, volvemos a Madrid, empezamos en Madrid con Juana Canal y volvemos a esa comunidad. Sí, aquí hay otro caso que fíjate, como tú dices, siempre tienen matices diferentes, ¿no? Entre sí, pero claro, este caso quizás es de los más complicados, ¿no? Porque es el caso de María Piedad García, una joven que trabajaba en Mercadona y que desaparece después de una cena de Navidad. Claro, dice, bueno, siempre la última persona que ha visto al desaparecido puede ser el principal sospechoso. En este caso, pues ella desaparece con Javier, no era su pareja ya, pero sí había tenido un hijo con él, ¿vale? Tras la cena de los compañeros, esta cena de Navidad, ¿no? De las empresas, pues ella parece que insiste en llevarlo a su casa y tal. Claro, ella desaparece. Y el tema es que él aparece 3 días después ahorcado. Claro, es lo que te digo. Los indicios apuntan a que quizás fue un caso más prototípico de lo que suele ser la violencia de género, a lo mejor en estos que vemos tantos casos, ¿no? Digamos, de costumbre. Le Por pega desgracia, el tiro y después se mata. claro, una Se auténtica suicida. lacra. Este caso pasó unos días, pero fue ese final, ¿no? Claro, eh, aparecieron unos restos de sangre cerca del río Guadarrama, pero después ni su bolso, ni su ropa, ni su cadáver. Entonces al final, siempre sabes que hay un axioma que se dice que sin cadáver no hay delito. Eso no es así, ¿no? Había casos de condenas por otro tipo de indicios y de pruebas sin que se haya encontrado el cadáver. El caso prototipo en España es el de Marta del Castillo, ¿no? Que si hay unos condenados o sin que haya aparecido el cadáver de Marta. Pero claro, le dificulta muchísimo, ¿no? El que no se pueda tener el cadáver para encontrar restos, para encontrar todo tipo de pruebas, lesiones, etcétera, pues claro, dificulta mucho a los investigadores, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, pues también ha pasado ya, creo, más de 10 años y también por un final muy, muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, hemos querido traer, pues, estas situaciones que a veces apuntan a la pareja, al marido, el marido, etcétera, aunque también a veces, y creo que vas a comentar tú algo, pasa que no tiene por qué ser el marido, ¿no? Entonces, es verdad que siempre hay que tener esa cautela, ¿no? Pero en muchos casos, pues sí que apunta, ¿no? Claramente en esa línea la investigación. Efectivamente. Voy a dar solo unos apuntes, ¿vale? Porque el caso podría darnos para todo un programa. María Marta García Belsunce, una socióloga de una familia muy bien acomodada de Argentina, que es encontrada muerta por su marido en un country club que le llaman allí en Argentina. Esto es una urbanización súper cerrada, incluso para pasar una ambulancia o un coche policial tienen que dar permiso los propietarios hacia los que se dirigen esos servicios.
pues aparece muerta, ¿no? Es un poco el ejemplo de habitación cerrada, ¿no? Si una habitación está cerrada, pues alguien de los que está dentro ha tenido que cometer el asesinato. Así es como se manejó el caso, que el 27 de octubre de 2002 apareció muerta María Marta García en su baño, con la cabeza metida en la bañera con agua, y en un principio la familia pensó que había sido un accidente, que se había ocurrido y se había golpeado, y incluso ni siquiera pensaban que estaba muerta, ¿no? El caso es que a María Marta le habían pegado 6 balazos. eh, Hubo una limpieza de la escena del crimen por todas estas circunstancias que he comentado, pero uno de los hermanos de María Marta comenzó a sospechar y se llamó a la justicia. El caso es que un determinado fiscal, Molina Pico, no, Molina Pico, perdón, comenzó a investigar a la familia, al marido como, fíjate qué curioso, como homicida con agravante por vínculo, pero a la vez como encubridor, lo cual no tiene ningún sentido, o eres encubridor o eres homicida, y a otros familiares, a otras personas como encubridoras. El caso es que Carlos Carrascosa, su marido, llegó a ser condenado a cadena perpetua. Con los años encontró la absolución, los demás imputados fueron condenados por encubrimiento, ya prescrito su condena, y el hecho es que en 2020 se ha detenido a Nicolás Pachelo, que fue un vecino sobre el que siempre puso la sospecha la familia. Se le detuvo y se le ha juzgado, el veredicto se espera para principios de diciembre, porque en 2017 es cuando se le imputa, porque en Argentina la prescripción dura solo 15 años. Esos son algunos apuntes que yo he conocido de un caso que yo he conocido a través de un documental fantástico, serie documental de 4 capítulos en Netflix, titulado Carmel, ¿quién mató a María Marta? De 2020, precisamente, este documental. Carmel es porque ese es el nombre del country en el que vivían María Marta y su marido en El Pilar de la provincia de Buenos Aires. Ahí ese caso todavía está por resolverse. Y hasta aquí llegamos, pero, pero creo que Rafa, hoy vamos a hacer un anexo, ¿no? Sí, bueno, quería simplemente comentar que hay mucha gente que lo esté viendo, ambos diría, bueno, y en ese caso también posiblemente se encardine el caso de Ángela Surrera, ¿no? Nuestra desaparecida en la provincia en Águila de la Frontera, ¿no? Bueno, pues evidentemente puede ser un caso también que entre también eso, pero eso ya lo trataremos, si la actualidad nos lo permite, pues lo retomaremos en la El próxima semana, capítulo de que Córdoba provincia. exactamente, nuestro previsto capítulo de algunos crímenes, casos famosos en la provincia. Y sí, ahora después vamos con un pequeño anexo. Pues vámonos con ese anexo marcado, marcado por la actualidad. Y ese anexo, Rafa, va relacionado con otro crimen muy actual que yo te mostraba mientras tú estabas con tu lío de trabajo. Y nos pareció interesante traerlo porque recién habíamos hablado de uno de los, voy a utilizar la palabra, que ahora después también haremos ese apunte, parricidio, de uno de los parricidios más famosos de los últimos tiempos en España, que fue el de José Bretón, por desgracia aquí sufrido aquí en Córdoba, que por desgracia ha sufrido por sus 2 hijos, ¿no? Que mató a sus 2 hijos. Y recientemente se ha cometido un parricidio, pero cometido por la madre. Sí, en efecto, han pasado ya unos días, ¿no? Pero ha estado muy de actualidad el tema de esta madre, ¿no? En Gijón, que ha matado a su hija, ¿no? De 6 años, y que también era se veía, bueno, verdad que ahí todo está muy incipiente, ¿no? Y tal, pero que parece que ha sido para hacer daño al padre, ¿no? Y un poco queríamos traerlo aquí porque hemos insistido en que
evidentemente la criminalidad femenina está muy por debajo de la masculina. Hemos dado datos 10% relativamente recientes de los de un 10%, homicidios, efectivamente. fíjate, 8-10%, pero en el caso de lo que se llama esa violencia vicaria, esos padres que matan a su hijo, las madres también matan a su hijo o hija, ¿no? Eh, hay casos de todo tipo, hay casos de los dos progenitores que hacen un maltrato y la terminan tal, pero hay casos también en los que es la mujer la que es muy complicado y es un dato también que tenemos que reflexionar sobre ello, encontrar guarismos, cifras reales, ¿no? Porque parece que no aparecen en los estudios estadísticos, pero sí que por un seguimiento que se puede hacer en medios, evidentemente hay casos abyectos de hombres que han matado a su hija. El caso de Breto que tú comentabas, el caso de Tenerife, ¿no? De la chica Ana y Olivia, pero que también hay casos de mujeres y se habla incluso de que puede estar muy a la par, incluso hay datos, ¿no? Que a lo mejor se exageran por ciertas tendencias políticas y tal, de que son más las madres que matan que los padres. Pero si no son más, están muy a Están, la par, ¿no? Eh, evidentemente, ahí debe haber un trabajo, cierta medida de la mayor prevención que pueda haber, ¿no? No sé si en cuanto a política, destinar dinero a más temas de servicios sociales, no lo sé, estudios psicológicos. El caso es que las madres también matan a su hijo o hija por hacer daño al padre. eh, y se dan esas frases que son terribles, ¿no? Yo he llegado a leer en este caso de Gijón lo de o está conmigo o no estará con nadie, ¿no? Por el tema tú sabes, el tema de las custodias, que a veces, pues bueno, a veces hay acuerdos, ¿no? Entre las parejas, que hay un cuidado compartido, pero a veces son separaciones muy, muy difíciles y un juez tiene que dictaminar con quién tiene que estar la menor o el menor, ¿no? Y bueno, esta situación, pues, venía un poco también, como era un programa de actualidad, ¿no? El que traíamos hoy, pues creemos casi oportuno el hacer este apunte de que esto que no es puntual, ¿no? Que es una cosa que se da, que evidentemente son casos tremendamente dolorosos, lo de los padres y tal, pero que también hay casos de madres, y la sensación, te digo, quizás esto sea una idea muy, muy personal, es que a lo mejor los casos de hombres tienen una mayor repercusión mediática de la que tienen las madres, ¿no? Y hay madres que lo hacen. Y fíjate que aquí hemos hablado de todo esto, ¿no? Que hemos hablado de la parricida de Santomera, de la mineradora de Melilla, que ya hemos hablado de estos temas, ¿no? Que no somos entre día dudosos de esto, pero sí que es verdad que con algo más ligado a la actualidad se ve que también hay esos casos, ¿no? Entonces, bueno, ojalá que no sé de qué manera, pero que puedan eso porque son especialmente dolorosos por ser ante víctimas tan inocentes y tan indefensas. el problema a nivel estadístico es que la violencia vicaria está incluida dentro del pacto de la violencia de género. Entonces, los casos cometidos por la madre cuentan como homicidios, sin más, es decir, no en un apartado concreto, pero la violencia vicaria sí se cuenta dentro de la violencia de género. Que no parezca que estamos aquí atacando la ley integral contra la violencia de género, porque no hay nada más lejano de la realidad, ¿no? Pero sí apelamos a que se le dé un mayor sentido más estricto a podemos, si queremos cambiarlo el nombre de violencia vicaria, filicidio, por ejemplo, que es de lo que el apunte que nos faltaba, porque al fin y al cabo esto puede servirnos, como ha dicho Rafa, a prevenir, ¿no? Porque la enajenación en un momento determinado, y eso no quiere decir que las personas estén locas, sino que en un momento puede sentir un impulso, o la maldad, no tiene género, por desgracia, no tiene género, aunque sí exista la puñetera lacra, perdón por el taco, de la violencia del hombre sobre la mujer. Dicho esto, para que quede meridianamente claro, ¿no? Que nosotros estamos apelando a que haya un apartado más dentro de la estadística criminológica y criminalística o criminal de este país, sin que echemos por tierra algo tan importante como la ley integral contra la violencia de género y la lucha contra esa maldita lacra, ¿no? Y he dejado caer una palabra. Decía al principio de este anexo, Rafa, que queríamos hacer un apunte con lo de parricidio, filicidio. Sí, Rafa, es que parricidio en realidad incluye un poco a todo. O sea, es la muerte de un ascendiente, de un descendiente, del cónyuge. O sea, si se dice parricidio para este caso de Gijón, se está diciendo correctamente.
yo particularmente preferiría que se dedicara quizás parricidio más al tema del padre o la madre, aunque la madre también se puede utilizar lo de matricidio, ¿no? Y sobre todo que, por ejemplo, filicidio, o sea, va muerta de los hijos, ¿no? Creo que eso sea un término quizás más correcto criminológicamente hablando para diferenciar casos, ¿no? Después lo que tú has dicho de la legislación, es verdad, está claro que las muertes de hombres y de mujeres, eh, o sea, la forma en la que matan, ya lo hemos hablado aquí, son diferentes. Caso Bretón, seda, prefiere con el tema de la hoguera y tal. Las madres pues suelen utilizar veneno, tal. Eso existen los métodos diferentes, pero aquí no, yo particularmente no se puede hablar de, yo he escuchado conceptos de homicidio por compasión, de suicidio asistido, ese tipo. Creo que estas cosas no ayudan en nada a dibujar la realidad, son evidentemente, son crímenes que se hacen, son filicidios con métodos diferentes, pero son filicidios. Y entonces, bueno, muchas veces es verdad que cierta gente que busca estadísticas lo hace por lo que aparece en los medios de comunicación, pero claro, eso tampoco es fiable, porque por desgracia puede haber muchos casos que no llegan a los medios de comunicación. Es que creo que debería haber un control estadístico de ese tema mucho más concreto, en general de todo, no evidentemente de la criminalidad, ¿no? Pero en este caso es que te cuesta trabajar encontrar datos reales, ¿no? Y no debería ser así. Y no, y la información, por ya apostillar y terminamos que se nos pasa el tiempo, vamos, se nos ha pasado ya. eh, eh, Como eh, la- siempre, como siempre, la información puede ser tendenciosa, que es lo que yo he creído ver en la información, valga la redundancia, que he tratado de buscar sobre este tema, ¿no? De la violencia vicaria, porque ya sabemos que en España no basta con informar, sino que tienes que procurar que quien te lee le gusta lo que cuenta y aplauda. Que una verdad, dice la expresión, no acabe con un buen titular, ¿no? Pues eso sucede, por desgracia, demasiadas veces en este país, por los dos lados, ¿eh? Rafa, hemos terminado muy reivindicativos. La semana que viene, si nos metemos ya regresamos a Córdoba y nos metemos en la provincia, ¿no? sí, estaremos en ese prometido también especial o capítulo dedicado a crímenes, casos, etcétera. Buscaremos quizás también diferentes como los que tratamos en la capital, pero que han pasado en la provincia o relacionados con la provincia en cierta manera. En fin, buscaremos también algunos casos significativos que sean de interés para los televidentes. Pues hasta aquí hemos llegado hoy. Ha sido un poquito especial porque no hemos pegado a la actualidad, porque el caso Juana Canal yo creo que nos ha impactado a todos los que seguimos un poco esta materia y nos ha servido también para un poco reivindicar determinadas cuestiones como no solo esta última del anexo, sino que que por favor, nunca caiga en el olvido ningún crimen que está sin resolver, quiero decir, ¿no? Y abro el debate. ¿Se podría ampliar el plazo de prescripción, perdón, para los casos de homicidio y asesinato? Yo creo que sí. Pero eso ya que lo decidan otros. Rafa, nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima semana, Rafa. Buenas noches. Un abrazo fuerte. Un abrazo.